Hola, te saluda el ingeniero Maynor Hernández. Si te gusta nuestro canal sobre cursos, tutoriales y tips profesionales, te invito a que te suscribas, le des me gusta a este video y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos material nuevo a nuestro canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre el diseño y dimensionamiento para una instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar. Iniciamos. Esta sería la planta arquitectónica de la vivienda que vamos a desarrollar. Como ven, tenemos una planta arquitectónica de una vivienda bastante pequeña. Y lo que vamos a hacer es quitar el mobiliario de nuestra planta arquitectónica e incluir el sistema de iluminación. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Bueno, como vemos acá en la imagen, vamos a tener dos circuitos de iluminación. Un circuito de iluminación que va a comprender el área de las habitaciones, las dos habitaciones y el baño, y otro circuito de iluminación que va a comprender la sala, comedor, la cocina, iluminación exterior para la parte trasera de la vivienda e iluminación exterior para la parte del corredor de la vivienda, de la parte de la entrada de la vivienda. Esto en cuanto a los circuitos de iluminación. En la parte de potencia vamos a definir una serie de circuitos que vamos a estar implementando para esta planta arquitectónica. Bueno, vamos a tener en el área de cocina dos circuitos para electrodomésticos pequeños, para la ubicación de electrodomésticos pequeños. Vamos a tener un circuito para la cocina eléctrica en el área de cocina. Vamos a tener también un circuito de tomacorrientes generales que va a contemplar el área de sala, comedor y otro circuito que va a contemplar las habitaciones y también el baño. En el baño vamos a tener un circuito únicamente para un tomacorriente tipo GFCI y vamos a tener también otro circuito especial para el calentador de agua. A esta planta arquitectónica le vamos a adicionar un circuito adicional en el área de cocina que va a contemplar para una lavadora de platos y un circuito también especial para el área de lavandería que no lo encontramos en nuestra planta arquitectónica, pero lo queremos definir como un circuito especial para la secadora de ropa. Esos son los circuitos de potencia que nosotros queremos dimensionar para nuestra vivienda unifamiliar, y el diseño y dimensionamiento del tablero es lo que viene a continuación. Muy bien, como lo habíamos indicado, vamos a empezar con el diseño y dimensionamiento del tablero para la vivienda. Vamos a empezar con un tablero que hemos fabricado en Excel, básico, bastante básico, para ver cómo lo vamos a completar hasta obtener toda la información necesaria de la instalación eléctrica de esa vivienda unifamiliar. Nuestro tablero lo vamos a estar llamando tablero TP01 y va a ser de tipo monofásico. Esa es la descripción principal de nuestro tablero. En la descripción secundaria lo vamos a definir como un tablero de 24 espacios para un voltaje 120-240 voltios que va a tener sus barras principales una ampacidad de 100 amperios. Va a ser un tablero de dos fases y que la tierra y el neutro van a estar independientes dentro del tablero. Información básica que vamos a tener en nuestro diseño y dimensionamiento de este tablero. Bueno, vamos a enumerar los circuitos de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente en nuestra planta arquitectónica. Vamos a realizar una descripción de los circuitos, o sea, cuál es su ubicación para nuestro tablero, y vamos a designar el calibre de los conductores. El calibre de los conductores lo vamos a hacer por fase. Vamos a hablar de la fase A, la fase B, del neutro, de la tierra
y también vamos a designar el voltaje al cual va a estar trabajando cada uno de esos circuitos dependiendo de los equipos que vamos a conectar a esos circuitos. Vamos a designar el diámetro de la tubería o la canalización necesaria para esos conductores y vamos a tener la información de los breakers o los interruptores termomagnéticos de protección para cada uno de los circuitos. Acá vamos a definir el número de polos, la capacidad en amperios y el tipo de breaker que vamos a estar utilizando. En el tipo de breaker veremos la designación de acuerdo al fabricante. En nuestro caso vamos a hacer una designación CH, o sea Cutler-Hammer. Y luego tendremos en la parte final la designación de la potencia para cada uno de los circuitos. Y esa potencia la vamos a estar distribuyendo entre la fase A y la fase B para lograr al final obtener un efectivo balance de fases para nuestro tablero eléctrico que estamos dimensionando. Entonces empezaremos con los dos circuitos de iluminación que nombramos hace unos momentos. Entonces, vamos a decir que mi circuito número 1, que yo tengo por acá, es un circuito de iluminación. Iluminación 1, lo vamos a llamar como iluminación 1. Y mi circuito número 2 en mi tablero, estos son los espacios que va a estar utilizando mis circuitos dentro del tablero. Mi circuito número 2 también va a ser de iluminación. Le voy a poner únicamente iluminación 1 e iluminación 2. Cuando hacemos la asignación en el tablero, pues generalmente ponemos iluminación, sala, comedor, cocina, iluminación exteriores, iluminación cuarto, habitación principal, etc. En este caso, como ejemplo, únicamente lo vamos a poner como iluminación 1 e iluminación 2. Pero en el tablero debe quedar más específico a qué se refiere o cuáles son los elementos que va a estar protegiendo ese circuito de iluminación. Ok. Como son circuitos de iluminación, esos dos circuitos de iluminación van a estar conectados a 120 voltios. Entonces yo le voy a poner acá que van a estar a 120 voltios. Lo primero que voy a definir es el voltaje para estos dos circuitos de iluminación. Una vez que defino el voltaje para esos dos circuitos de iluminación, pues obviamente yo necesito cuál va a ser la potencia que voy a estar conectando a ese circuito para por medio de la potencia poder sacar el amperaje y con el amperaje ya yo puedo determinar cuál es el calibre de conductor y cuál va a ser la protección que yo le voy a dar a ese circuito. Y obviamente también la canalización que voy a estar utilizando para ese circuito. Como son circuitos de iluminación y ahora con la nueva tecnología tenemos iluminación mucho más eficiente y que no representa mucho consumo, vamos a definir valores de potencia para cada uno de esos circuitos. Yo voy a decir que mi primer circuito de iluminación, por ejemplo, le voy a poner que es de 500 watts de potencia. Y lo pongo en la fase A, mi circuito número 1 en la fase A. Mi circuito número 2 de iluminación, si el primero lo puse en la fase A, el segundo lo voy a poner en la fase B porque necesito ir balanceando las fases. Y le voy a poner también que ese circuito es de 500 watts de potencia para definir entonces cuál va a ser el amperaje y cuál va a ser la protección que yo le voy a dar a esos circuitos y también el calibre del conductor que lo va a alimentar. Según lo que ya nosotros conocemos, para obtener el amperaje y cuando yo tengo el valor de la potencia y el valor del voltaje, yo lo que necesito es dividir la potencia entre el voltaje para obtener entonces el amperaje de mi circuito. Entonces vamos a ver. En este caso, voy a traer mi calculadora y vamos a decir que yo tengo, vamos a ver por acá,
que yo tengo 500 watts de potencia. Esa es mi potencia. La voy a dividir entre los 120 voltios. Y eso me va a estar dando a mí 4.17 amperios más o menos. Ese es el amperaje que va a estar pasando por esos circuitos, la corriente, la intensidad que va a estar pasando por ese circuito de iluminación cuando está con su máxima potencia. O sea que si en determinado momento están toda la iluminación encendida, eso es lo que va a estar pasando por mi circuito. Entonces, esto yo necesito darle también un dimensionamiento para, digamos, cuando vamos a adicionar cargas futuras o cuando queremos hacer ampliaciones o utilizar iluminación de mayor potencia. Entonces, yo tengo que adicionarle un margen para cargas futuras. Yo le voy a decir que yo le voy a adicionar un 25% de crecimiento futuro. Entonces lo voy a multiplicar por un 25% y obtengo que la carga, la carga no, sino la intensidad, la corriente que va a estar circulando por mi circuito va a ser de 5.21 amperios. Es una corriente bastante baja, pero que ya yo puedo con esa corriente, con ese amperaje, dimensionar entonces en mi tablero de qué calibre va a ser el conductor y también la protección que yo le voy a dar a estos dos circuitos de iluminación. Entonces ya tenemos que 5.20 y resto de amperios es el amperaje que yo voy a tener ahí. Si yo me voy a la tabla de calibres de conductores, yo veo que, por ejemplo, el calibre número 14 me está dando para 90 grados centígrados 15 amperios, para 75 grados centígrados 15 amperios y para 60 grados centígrados 15 amperios. Esto dependiendo de la ficha técnica del fabricante. Cada fabricante tiene valores diferentes, pero la ficha técnica del fabricante para este tipo de cable que utilizamos, que generalmente es este que está acá, THHN, me dice que para este me da 15 amperios y tengo 5.27 amperios, entonces perfectamente el calibre 14 me puede servir para mi circuito de iluminación, tanto para las fases como para el neutro y para el tierra. Entonces lo que vamos a hacer es subirlo un poquito más, lo vamos a poner en 12, calibre número 12, que es de 20 amperios, para que nos quede más uniforme nuestro sistema. Lo vamos a dimensionar un poquito más hacia arriba para que nos quede trabajando correctamente el circuito de iluminación. No quiere decir que con el 14 no me funcione, con el calibre 14, porque vemos que el calibre 14 me da 15 amperios y lo que yo tengo son 5 puntos y resto de amperios. O sea, estoy bien con el calibre 14. Pero para efectos de lo que nosotros hacemos normalmente en instalaciones eléctricas, generalmente el calibre que más utilizamos es el calibre número 12 para las fases. Pero para la tierra, para la protección, yo puedo utilizar el calibre número 14 sin ningún problema. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Vamos a designar el calibre número 12 para iluminación. Entonces, yo le voy a poner acá que en iluminación vamos a tener número 12. En la fase A, porque puse mi potencia en la fase A. Entonces, en la fase B no voy a tener nada porque solamente es un circuito 120. En el neutro le voy a poner también calibre número 12. Y la tierra, entonces le voy a poner el calibre número 14. Generalmente nosotros dimensionamos las protecciones un calibre menor que las fases. Entonces ya vimos que el 14 nos trabaja perfectamente, que está sobrado para la puesta a tierra, entonces lo vamos a poner como 14. Ya sabemos que nuestro voltaje es 120 voltios
y el diámetro de la tubería que normalmente utilizamos para canalizaciones de circuitos de iluminación es tubería de media pulgada, pero lo vamos a poner el valor en milímetros, sería 13 milímetros. En cuanto al breaker, como es un circuito 120, vamos a decir que nuestro breaker o nuestro interruptor principal va a ser de un polo, que va a tener una capacidad en amperaje de 15 amperios y que lo vamos a poner de tipo AFCI. AFCI significa que es de falla de arco. Tenemos dos tipos de interruptores, de falla de arco y de falla a tierra. Para este caso, como es iluminación general, le vamos a decir únicamente que va a ser AFCI. El tipo de breaker, dijimos que íbamos a utilizar la nomenclatura de Cutler-Hammer, o sea, CH1, y ponemos el amperaje que es de 15 amperios. Entonces, ya ahí tenemos completa la primera línea para mi circuito de iluminación 1. Ahora vamos con nuestro circuito de iluminación número 2. Entonces, como lo pusimos la potencia en la fase B, entonces ahora vamos a decir que en la fase B vamos a tener nuestra fase B con número 12, el neutro también con número 12, la tierra igual con número 14, nuestro voltaje es 120 voltios, la canalización igual de 13 milímetros y el interruptor principal también va a ser igual al interruptor del circuito de iluminación 1. Va a ser entonces de tipo AFCI de un polo de 15 amperios. El tipo de breaker va a ser igual CH115 y ya tenemos completos nuestros dos circuitos de iluminación. ¿Qué sigue ahora? Vamos a tener dos circuitos de tomacorrientes generales. Entonces, vamos a decir por acá que mi circuito número 3 y que mi circuito número 4 se van a llamar tomacorrientes generales. Tomacorrientes generales. Generalmente le ponemos la descripción completa, ¿verdad? Si es tomacorriente sala comedor, si es tomacorriente cohabitaciones, etcétera, le ponemos la descripción que corresponde. Entonces son tomacorrientes generales. Tomacorrientes también son circuitos de 120 voltios. Entonces vamos a decirle que los tomacorrientes también son circuitos de 120 voltios acá. Designamos los circuitos como 120 voltios. Tenemos que designar la potencia para estos tomacorrientes. La potencia para los tomacorrientes se designa de acuerdo a la cantidad de equipos que nosotros vamos a estar conectando a ese circuito que tenemos ahí. Puede ser que necesitamos mayor potencia para una vivienda que es más grande, que tiene mayor cantidad de equipos, o menos potencia para una vivienda que tiene solamente lo básico. Entonces, primero vamos a hacer un censo de carga o un censo de potencias para ver cuáles son las potencias de los equipos que vamos a estar conectando a ese circuito. Para este ejemplo que estamos haciendo, vamos a designar también potencias al azar. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el circuito número 3, que es de tomacorrientes, le vamos a designar una potencia de 1500 vatios o 1500 watts. Lo ponemos en la fase A y para el circuito número 2 le vamos a poner la misma potencia en la fase B. Entonces esto es dependiendo de los equipos que vamos a conectar según lo que dijimos anteriormente. Entonces, cuando nosotros tenemos una potencia de 1500 watts, tenemos entonces que volver a recalcular. Entonces, vamos a recalcular nuevamente. Vamos a traer nuestra calculadora a nuestra pantalla. Recalcular para ver cuánto sería el amperaje que estaría pasando ahora por nuestros circuitos. Entonces tenemos que es 1500
500 watts de potencia. Si los dividimos entre los 120 voltios de mi circuito, nos dice que nos da 12.5 amperios. Tengo que dejarle un 25% de factor de crecimiento futuro. Entonces lo voy a multiplicar por 25% para obtener ese factor de crecimiento futuro. Ahora me dice que lo que voy a tener es 15.6 amperios, prácticamente 15.7 amperios. Eso quiere decir que la protección de 15 amperios que designamos para el circuito de iluminación ahora no nos va a funcionar para el circuito de toma corrientes generales. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un interruptor de protección que sea mayor. Entonces, para toma corrientes generales vamos a estar utilizando un interruptor de 20 amperios, porque ya vimos que nos da 15.6. Entonces vamos a utilizar un interruptor de un polo que va a ser de 20 amperios y que va a ser de tipo AF6. Son tomacorrientes generales. Entonces ya tenemos nuestra protección y va a ser la misma protección para nuestros dos circuitos que tenemos acá. En cuanto al tipo de breaker, ahora va a ser un breaker CH de 20 amperios. CH de 20 amperios. Ya tenemos la designación. La canalización va a ser la misma porque estamos utilizando el mismo conductor, número 12 y número 14. Ya tenemos nuestra canalización de 13 milímetros. Y entonces ahora vamos a definir las fases en las cuales nosotros vamos a estar conectando nuestro circuito. Entonces, vamos a utilizar el calibre número 12 porque ya vimos que el calibre número 12 nos da hasta 20 amperios. O sea, su capacidad máxima para transportar corriente, como vemos acá en la tabla, para el número 12 es de 20 amperios. Okay, entonces ahora vamos a designar también las fases en las cuales vamos a conectar este tablero. Entonces vamos a poner acá que en la fase A vamos a utilizar también lo mismo. Lo vamos a ocupar de la misma forma. Y entonces lo que vamos a hacer es traerlo para acá. Voy a volverme un momentito porque hubo un problema acá. Y lo voy a copiar acá. Para que quede distribuido según las potencias que ya designamos al lado derecho. Ya tenemos las potencias y tenemos nuestros circuitos de toma corrientes generales. Ahora vamos a designar el circuito número 5 y el circuito número 6 como los circuitos que nosotros vamos a estar utilizando para la alimentación de los electrodomésticos pequeños en la cocina. Entonces vamos a poner que son electrodomésticos, que lo puse mal por acá, electrodomésticos pequeños. Electrodomésticos pequeños. Estos circuitos exclusivos para electrodomésticos pequeños, según la normativa, según nuestro código eléctrico, tienen una potencia que ya está establecida. Entonces, la potencia para los circuitos de electrodomésticos pequeños que van en nuestra cocina también es de 1500 watts de potencia. Esa es la potencia establecida para los circuitos de electrodomésticos pequeños. 1500 watts de potencia. Y entonces, como es la misma potencia de los circuitos de los tomacorrientes generales que acabamos de calcular, todo lo demás va a ser exactamente igual. Pero vamos a tener una variante que vamos a ver acá. Entonces voy a tomar todo esto de acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá porque es exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la variante que vamos a tener?
que como son electrodomésticos pequeños y se encuentran en un área húmeda que es la cocina, la normativa me dice que la protección debe ser de tipo GFCI. Entonces vamos a cambiar la protección por tipo GFCI para estos interruptores. GFCI es interruptor de circuito de falla a tierra. G es ground, tierra. Entonces, interruptor de circuito de falla a tierra. Para las áreas húmedas, para pasillos, para exteriores, para sótanos, en lugares donde vamos a tener terrazas, por ejemplo, donde vamos a tener riesgo de humedad, entonces la protección va a ser de tipo GFCI. Entonces, tenemos la misma canalización, 13 milímetros, la misma tensión, el mismo calibre de conductores y las mismas potencias para este ejercicio. Entonces tenemos para electrodomésticos pequeños. El número 7 lo vamos a designar como el tomacorriente para el área del baño. Tomacorriente del baño. Este tomacorriente es un tomacorriente que se va a estar ubicando generalmente a la par del espejito, a la par del lavamanos, donde se puede conectar, por ejemplo, la secadora de cabello. Entonces, este tipo de interruptor, de equipo, nosotros le vamos a designar una potencia también específica. En este caso, no le vamos a decir que sean 1500 watts, sino que le vamos a poner una potencia menor de 750 watts. Lo ubicamos en la fase A también, con calibre número 12, el neutro número 12, la tierra 14, el voltaje 120, canalización 13 milímetros. El breaker es de tipo GFCI también, porque es la zona del baño, es una zona húmeda, y es de un polo de 20 amperios, y ahora le asignamos una potencia de 750 watts para este toma corriente especial, que es el toma corriente del baño. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, ahora tenemos otros tipos de circuitos que son específicos para otras aplicaciones, porque lo que nos queda por dimensionar son los circuitos para la cocina eléctrica, para el calentador de agua, para la secadora de ropa y para el lavaplatos, la lavadora de platos. Y estos equipos que vamos a dimensionar generalmente no son equipos que vengan en una tensión de 120 voltios, sino que lo que se usa normalmente es una tensión de 240 voltios. Entonces ahí ya es donde nosotros vamos a empezar con una variante para estos circuitos. Entonces, empecemos con el de la cocina eléctrica. Ya como es un circuito doble, porque vamos a tener dos fases, porque es 240 voltios, entonces tenemos que tener dos descripciones en mi tablero. Entonces, este de mi tablero yo lo voy a poner como que es el circuito o el espacio en mi tablero 8 y 10, que va a corresponder entonces al tomacorriente cocina eléctrica. Cocina eléctrica. Ok, entonces ya tenemos designado que el espacio 8 y 10 en mi tablero corresponde al tomacorriente para la cocina eléctrica. A veces le ponemos tomacorriente especial o solamente cocina eléctrica. Pero la normativa me dice a mí que para la cocina eléctrica lo que yo tengo que asignarle es una potencia de 8000 watts de potencia. Esa es la potencia normada para la cocina eléctrica. Como son 8000 watts, yo le voy a poner 4000 watts en la fase A y 4000 watts en la fase B. 4000 en la A y 4000 en la B, porque es 240. Entonces ya aquí ahora mi circuito alimentador es un circuito de 240 voltios como lo tenemos acá. Entonces, ¿qué me queda por definir ahora? ¿Cuánto es la corriente que va a estar pasando por ese circuito? ¿Cuánto es la intensidad para poder definir el calibre del conductor
y definir también el tipo de protección que le vamos a dar a ese circuito. Entonces vamos a ir a nuestra calculadora nuevamente para ver cuánto sería entonces ese calibre de conductor para ese circuito que vamos a estar trabajando para la cocina eléctrica. Entonces vamos a ver la calculadora, a ver qué nos dice. Entonces dijimos que es 8000 watts de potencia. O sea, la potencia normada y establecida. Que como tenemos la potencia, la vamos a dividir ahora entre 240, porque nuestro circuito ahora es de 240. Y eso nos va a estar dando 33.33 amperios. Lo vamos a dimensionar un 25% hacia arriba. Entonces lo voy a multiplicar por un 25% para prever una carga futura. Y eso me da 41.6 amperios, 42 amperios. Eso va a ser la corriente que va a estar pasando por por este circuito de la cocina eléctrica. Quiere decir que si yo me voy a la tabla de conductores, vamos a ver que el calibre número 10 me da 30 amperios. El calibre número 8 me da 40 amperios a 60 grados, 50 amperios a 75 grados y 55 amperios a 90 grados. O sea que bien, perfectamente, si yo voy a estar utilizando THHN en cobre, yo tendría que estar usando o podría utilizar un calibre número 8, porque lo que estoy teniendo ahí son 42 amperios. Sin embargo, si yo quiero ampliarlo un poquito más para que tenga mayor capacidad ese circuito, podría utilizar un calibre número 6. El 8 me funciona correctamente. ¿A dónde no me funciona el calibre 8? Si lo voy a usar para un nivel de temperatura de 60 grados con un tipo de aislamiento TW, perdón. O sea, si el aislamiento de mi conductor es TW, el calibre 8 no me funciona. Tengo que irme a calibre número 6. Si mi aislamiento es THHN, que es el más común que utilizamos en cobre, porque el XHHW-2 es aluminio, entonces nosotros utilizamos THHN en cobre. Entonces el 8 me da porque me da 55 amperios. En este caso voy a utilizar el número 8 entonces para la cocina eléctrica. Entonces le voy a poner aquí conductor número 8. Ahora está en la fase A, también debo ponerlo en la fase B. El neutro también con número 8. Y la tierra le ponemos entonces un calibre menos número 10. La canalización, como el calibre del conductor ahora es, permítame porque no me salí, estoy aquí en el tablero, ahí está, ahora sí. Entonces ya le puse el calibre número 8 para la fase A, para la fase B, para el neutro y la tierra con calibre número 10. El voltaje 240 voltios y la canalización, como el calibre del conductor ahora es mayor, yo le voy a poner que ya no va a ser de media pulgada. Voy a ponerle que va a ser de 3/4 de pulgada, o sea que va a ser de 19 milímetros. Y la protección que voy a estar utilizando ahora va a ser de 2 polos, porque ya ahora es 240. 2 polos. Y ahora habíamos dicho que era 41, 42 amperios. Entonces la protección debe ser de 50 amperios. 50 amperios y le vamos a poner AFCI para esta protección. Va a ser CH y de 50 amperios. Ya ahí tenemos el circuito para la cocina eléctrica 8 y 10. Entonces ahora vamos a tener que dimensionar el circuito para la lavadora de platos que va a estar también en esa área de la cocina.
Para eso le vamos a designar entonces que la lavadora de platos va a ser 9 y 11. Esos son los espacios que va a estar utilizando el toma corriente de la lavadora de platos. ¿Ok? Para la lavadora de platos le vamos a designar que va a tener una potencia de 6000 watts. Entonces le vamos a poner 3000 en una fase y 3000 en la otra fase. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Va a ser de 240 voltios también ese circuito. Ya tenemos el circuito, tenemos la alimentación en voltaje y tenemos la potencia. Entonces volvemos a nuestra calculadora para acá y vamos a buscar a ver cuánto va a ser entonces ahora la potencia que me va a estar representando ese circuito de la lavadora de platos. Entonces vamos a decir 6000 watts es la potencia, la vamos a dividir entre los 240 voltios y eso me da 25 amperios. Lo vamos a dimensionar 25% arriba. Entonces lo vamos a multiplicar por 25% para obtener ese dimensionamiento. Entonces me dice 31.25. Vamos a decirle que van a ser 32 amperios. Ese va a ser el amperaje para este circuito de la lavadora de platos. 32 amperios. Si yo me voy a la tabla de conductores, igual me dice que el calibre número 10 me da 30 amperios. O sea, no me funciona el calibre número 10. Que el calibre número 8 sí me da para los 55 amperios. Entonces voy a usar también el calibre número 8 para esta lavadora de platos. Entonces voy a poner exactamente igual que lo que tengo acá. Entonces va a ser calibre número 8 para mi lavadora de platos, al igual que el de la cocina. Si nosotros quisiéramos dimensionar más la cocina, dándole más capacidad, ponemos la cocina con calibre número 6. Entonces, ahora me dice que en la protección nos dio 32 amperios. 50 amperios estaría muy arriba. Entonces, la protección va a ser ahora de 40 amperios. Vamos a bajarlo a 40 amperios de tipo AFSI y entonces en la descripción del tipo de breaker también le ponemos CH140. Esa es la única modificación que le hacemos a este circuito con relación al otro. Los dos los vamos a dejar con calibre número 8, tubería 19 milímetros, pero el de la cocina es de 50 amperios y el de la lavadora de platos es de 40 amperios. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda hacer el circuito del calentador de agua. Entonces, el calentador de agua lo vamos a ubicar en los espacios 12, vamos a ver qué pasó aquí, 12 y 14. Y este es toma corriente, calentador de agua. ¿Por qué le ponemos calentador de agua? Porque la normativa ya no nos permite utilizar duchas o termoduchas. Y ahora tenemos que implementar los calentadores de agua. Y los calentadores de agua vienen a 240 voltios normalmente. ¿Cuál es la potencia establecida para el calentador de agua según la normativa? 6000 watts de potencia. Esa es la mínima que nosotros tenemos que establecer. Entonces, para el calentador de agua va a ser igual 6000 watts de potencia, y si el calentador tiene una placa de características o ficha técnica que diga que es de mayor potencia, 7500, 9000 watts, entonces utilizamos la que diga la placa de características, pero la mínima va a ser de 6000 watts. Entonces, quiere decir que lo que tenemos acá para la lavadora de platos
nos funciona exactamente lo mismo para el calentador de agua porque es la misma potencia que tenemos para ello. Entonces ahora sigue la secadora de ropa. Entonces la secadora de ropa la vamos a estar ubicando en los espacios 13 y 15. Ahí irá nuestra secadora de ropa. Entonces vamos a poner toma corriente, secadora de ropa. Ok. Y la secadora de ropa le vamos a asignar también una potencia específica. Le podemos poner, vamos a ponerle 4500 watts de potencia. Entonces le vamos a poner en la fase B 2000 watts y pongámosle 2000 watts aquí, 4000 watts de potencia. Vamos a ponerle 4000 watts de potencia, que va a ser en 240 voltios. Y entonces ahora vamos a volver a recalcular a ver cuánto amperaje nos da. Entonces son 4000 watts, volvemos a nuestra calculadora por acá. Vamos a buscar la calculadora para calcular ahora la corriente que va a estar circulando por ese circuito de la secadora de ropa. Entonces decimos que es 4000 watts, 4000 lo dividimos entre 240 y eso nos va a estar dando 16,66. Lo dimensionamos un 25%, entonces lo multiplicamos por 1.25 y nos dice ahora que nos da 20.8. 21 amperios. Vamos a decir 21 amperios. Esa va a ser la corriente que va a estar pasando por ese circuito. 21 amperios. Si nosotros nos vamos al calibre del conductor, vemos que el número 10 nos da hasta 30 amperios. Entonces el número 10 es el calibre de conductor que nos sirve para este circuito. Entonces le vamos a poner aquí calibre del conductor, número 10 para la fase A, número 10 para la fase B, número 10 para el neutro y le vamos a poner un número 12 para la tierra. Generalmente ponemos un calibre menos para la tierra. No quiere decir esto que yo no pueda utilizar el mismo calibre de la fase para la tierra. Perfectamente lo puedo utilizar, no hay ningún problema. Entre mayor sería el calibre, mejor va a ser para mí. En este caso utilizamos un calibre número 12 para la puesta a tierra. Entonces le vamos a dejar aquí también los 19 milímetros y vamos a ponerle entonces la protección. Si me dice que me daba 21 amperios, mi breaker debería de ser entonces de 30 amperios para que esté un poquito arriba. Entonces el breaker lo vamos a poner de 30 amperios. El tipo va a ser CH de 30 ahora. CH 30 va a ser el breaker. O CH 130. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos todos nuestros circuitos. Tenemos iluminación 1, iluminación 2, tomacorrientes generales, electrodomésticos pequeños, tomacorriente del baño, tomacorriente de la cocina, tomacorriente de lavadora de platos, tomacorrientes para el calentador de agua y tomacorrientes para la secadora de ropa. Esto es lo que vamos a estar utilizando en nuestro tablero que estamos haciendo acá. Aquí, como vemos, estamos llegando hasta el circuito número 15 prácticamente de nuestro tablero. Quiere decir que nos van a quedar espacios acá para cargas futuras. Eso es ideal. Siempre tenemos que dejar en nuestro tablero suficiente espacio, al menos 4 circuitos para crecimiento futuro. Sobre todo cuando hacemos dimensionamiento de casas de habitación unifamiliares básicas, ¿verdad? De interés social, que sabemos que posteriormente van a hacer alguna ampliación o van a construir un cuarto adicional o que quede previsto incluso para una segunda planta. Nuestro tablero debería de contemplar entonces ese crecimiento futuro también
para después no tener que estar haciendo cambio de tableros o instalar tableros adicionales. Entonces vamos a buscar el crecimiento futuro. ¿Qué logramos hasta aquí? También logramos en esta parte derecha de nuestro tablero, logramos un balance de cargas. O sea que la fase A y la fase E estén lo más cercanas posible en cuanto a su potencia. Y aquí vemos que la fase A tiene 16.250 y la fase B 15.500. Hay una pequeña diferencia ahí, pero no es sustancial. O sea, no necesariamente tiene que darnos los mismos valores. Aquí es porque usamos potencias muy similares, pero siempre vamos a buscar que las potencias sean lo más cercanas posible. Acá, como es didáctico, lo vamos a dejar acá como lo tenemos. La fase A, 16.250 y la fase B, 15.500 watts de potencia. Esa es la potencia total para este tablero que estamos dimensionando acá. ¿Qué tenemos en la parte de abajo de nuestro tablero? Bueno, tenemos un detalle y es que en esta parte de potencia por fase me está indicando a mí la potencia que acabamos de poner en nuestro tablero. Entonces me dice que la fase A 16.250 y la fase B 15.500. Entonces quiere decir que la potencia total de mi dimensionamiento es de 31.750 watts. Esa es la potencia que yo debería contratar con la empresa eléctrica, 31.750 watts. Entonces, cuando ya yo tengo mi potencia total y tengo la potencia por fase, yo puedo encontrar también la corriente por fase. Acá, la corriente por fase me indica que la fase A son 67.7 amperios, prácticamente 68, y la fase B 64.6 amperios, prácticamente 65 amperios. O sea, hay una diferencia de 3 amperios, que no es mucho. O sea, está bien balanceada las fases. Pero esta potencia total y este amperaje total por fase es en el entendido o es como si yo asumiese que todas las cargas van a estar conectadas al mismo tiempo. O sea, que esté conectada toda la iluminación, que estén conectados todos los equipos y todo funcionando al mismo tiempo. Eso va a ser mi potencia total. Voy a estimar una caída de voltaje para la cometida principal de 1.50. La caída de voltaje máxima permisible para la cometida principal es de un 5%. Yo voy a hacer una estimación de 1.50%. Y voy a decir que la longitud máxima en metros de mi acometida principal es de 20 metros. O sea, es la acometida que va desde mi medidor hasta mi tablero principal. Eso es lo que estoy diciéndole acá. Voy a decir que para esta instalación eléctrica voy a estimar un factor de potencia de 0.98. El factor de potencia debe ser lo más cercano a 1. Generalmente usamos 0.99, 0.98, 0.97. En este caso, yo digo que es de un 0.98%. El factor de demanda, yo lo estimo en 0.6, o sea, un 60%. Eso lo que me quiere decir es lo que les indicaba anteriormente, que la potencia total, esos 31.750 watts de potencia, es si todo estuviese conectado al mismo tiempo. O sea, si iluminación, toma corrientes, lavadora, calentador, cocina, todo estuviese conectado a su máxima potencia. Eso nunca va a suceder. O sea, jamás va a suceder, pero podría suceder. Entonces, lo que vamos a decir nosotros es que yo estimo que eso, de toda esa potencia, un 60% sería mi máxima demanda. Entonces, por eso le estoy diciendo que es 0.6, un 60%. Cuando yo estimo mi factor de demanda en un 0.6, entonces puedo volver a recalcular la potencia
y ahora la llamamos potencia demandada. Entonces pasa de los 31.500, perdón, de los 31.750, ahora me pasa esa potencia a 19.050 watts, porque ya ahora es un 60% de esa potencia total. Como ya recalculé la potencia total, tengo que volver a recalcular la corriente, y ahora se llama corriente demandada, porque es la corriente con ese 60%. Entonces ahora mi fase A, que antes era 67.7, pasó a 40.6. Y mi fase B, que era 64.6, pasó a 38.8 amperios. Esta es mi corriente demandada, mi amperaje demandado. Y entonces ahora yo digo que si mi potencia total que tengo acá, o sea, mi corriente total, perdón, más bien mi corriente total por fase en promedio eran 65 amperios, yo voy a utilizar un interruptor principal de 100 amperios también para que me quede dimensionado hacia arriba en el caso que toda la potencia se encuentre conectada al mismo tiempo. Ya sabemos que no va a suceder, pero con base a esto yo calculo mi interruptor principal de mi tablero. Y si mi tablero trae el interruptor principal incorporado, pues también sería de 100 amperios. Con eso podemos calcular la acometida principal. En este caso yo voy a estar utilizando conductor de cobre. Por eso la nomenclatura AWGTHHN me indica que el conductor que yo voy a estar utilizando es conductor de cobre. ¿Y con base a qué tengo que calcular mi acometida principal? A la corriente máxima que va a estar circulando por esas fases, que dijimos que es en promedio 65 amperios. Entonces, si yo me voy a mi calibre del conductor, vemos que el calibre número 4 me da hasta 95 amperios. 95 amperios. Si yo tengo 67 en una, 68, entonces el de 75, que sería el número 6, ya me queda muy ajustado. Entonces prefiero usar el calibre número 4, que es de 95 amperios, para que me quede holgado la dimensionamiento de mi acometida principal. Entonces por eso estoy usando en las fases dos conductores número 4, en el neutro conductor número 4, y en la tierra bajamos un calibre a un conductor número 6. La acometida va a estar en una canalización metálica EMT, canalización metálica de 38 milímetros, o sea, de pulgada y media de espesor. Esto es el cálculo de mi acometida principal con base a la potencia que ya se había establecido en mi circuito acá. Entonces vamos a ver, ahí tenemos mi tablero general ya concluido y tenemos todo lo que necesitamos saber para el dimensionamiento, diseño y dimensionamiento de esta instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar. Esto es un tablero básico. A veces acostumbramos también a poner aquí la distancia de cada uno de los circuitos, dos columnas más, uno para la distancia cada uno de los circuitos y también para calcular la caída de voltaje para cada uno de los circuitos. En este caso no calculamos la caída de voltaje acá, pero sí ya le estimamos una caída de voltaje de 1.50 para la acometida principal, que la tenemos acá, caída de voltaje de 1.50. En la otra casilla donde dice proyecto sin transformador, si nosotros le damos clic acá, vamos a ver que nos sale un nuevo tablero, que es la tabla o resumen del proyecto. ¿Qué nos está diciendo? Los kVA totales de mi proyecto, que ya sabíamos que es la potencia total, 31.750. Los kVA demandados, o sea, mi potencia demandada, 25.400. El factor de demanda, el factor de potencia. Tenemos el conductor número 4, la longitud del cable
y tenemos acá la caída de voltaje estimado, que en este caso para el ramal de 120 voltios, la caída de voltaje será 118.2 y cuando están en 240 voltios la caída de voltaje será 236.4 voltios. O sea, una diferencia de 1.8 en el circuito de 120 y una diferencia de 3.6 voltios en el circuito de 240 voltios. Entonces, esto viene complementario a nuestro tablero principal que acabamos de diseñar. Este es el cálculo de diseño y dimensionamiento de una instalación eléctrica para una vivienda unifamiliar básica.